El amanecer se extendía como un velo pálido sobre la vasta tierra roja del suroeste. Una delgada línea de luz trepaba las montañas, apenas suficiente para revelar el cuerpo inmóvil de Aiyana, tendido en la tierra fría. Su piel estaba marcada por el polvo y la sangre seca, los largos mechones oscuros, enredados como raíces arrancadas de la tierra. Unas horas antes había sido una guerrera orgullosa, una madre, una mujer que tenía un lugar en su tribu. Ahora era una viuda paralizada, un peso que la tradición apache rara vez sabía cómo sostener. El ataque había sido brutal. Forajidos sin honor, cazadores de recompensas o meros criminales que buscaban gloria. Nadie sabía con exactitud quiénes eran. Lo único que Aiyana recordaba con claridad era el sonido del disparo que la derribó y el grito de su esposo lanzándose a defenderla. Luego el silencio, la oscuridad, su cuerpo desplomándose como un árbol talado. Y el dolor, aquel fuego que se extendió desde su columna como una traición de su propio cuerpo. Cuando la tribu escapó para salvar a los niños y los ancianos, la miraron con ojos llenos de miedo y compasión. Permanecer significaba morir todos. Llevarla en su estado era imposible. La decisión fue rápida, dolorosa, definitiva. El líder de su clan se inclinó sobre ella, con la sombra del remordimiento asentada en sus facciones severas. Kadaji, susurró, llamándola hermana. Los espíritus te guiarán, pero Aiyana aún quería vivir. Aún tenía una hija pequeña enterrada hacía apenas 2 lunas. Aún tenía sueños que no estaban dispuestos a morir con ella. Quiso suplicar, quiso agarrar el brazo del hombre que le hablaba. Quiso llorar. Pero su cuerpo, rígido desde la cintura hacia abajo, se negó a obedecerla. Solamente un sonido quebrado escapó de su garganta. Casi un gemido. La dejaron cerca de un sendero polvoriento que conducía a un asentamiento blanco, un pueblo fronterizo llamado Redemption Ridge, para los apaches un lugar peligroso. Para ella un destino incierto. El caballo del líder se alejó. Las huellas de la tribu se borraron tras el viento. Aiyana quedó sola. Las horas pasaban como ladrillos pesados apilándose sobre su mente. El sol subió hasta quemarle el rostro. Luego bajó, dejándole un frío que se afilaba contra su piel. Los insectos se arremolinaban alrededor de sus heridas. Cada respiración era una pelea, cada segundo una tortura. El miedo llegó primero. ¿Moriría así, devorada por coyotes o buitres? Después la rabia. ¿Cómo podía su destino ser tan cruel? Luego, llegó la resignación amarga. Pero Aiyana no era una mujer que se rindiera fácilmente. Aunque su cuerpo no respondiera, su espíritu seguía vivo. Masticando el dolor, arrastró apenas sus manos sobre la tierra para girarse un poco y aliviar la presión que la asfixiaba. Un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para recordarle que todavía tenía control de algo, su voluntad. Cuando la noche se tragó el mundo y las estrellas iluminaron el cielo como ojos vigilantes, escuchó un sonido. Cascos. Un caballo. La esperanza se mezcló con el terror. Si era un forajido, podía matarla. Si era un soldado, podría entregarla como prisionera. Si era un habitante del pueblo, quizás la odiaría solo por su sangre. El caballo se detuvo a pocos pasos de ella. La silueta del jinete se recortó contra la luna. Una voz masculina y desconfiada murmuró: «¿Qué demonios?». Aiyana intentó hablar, pero el aire le falló. Sin embargo, sus ojos, esos ojos negros llenos de historia, de dolor y de lucha, hablaron por ella. El hombre bajó del caballo con cautela. Pasos lentos, manos cerca del revólver. Aiyana percibió en él algo distinto al desprecio, duda y tal vez compasión. Su destino, sin que ella lo supiera aún, acababa de cambiar. Porque ese ranchero no la iba a dejar morir allí. No esta vez. No mientras él pudiera evitarlo. El jinete se llamaba James Carter, aunque Aiyana no lo sabía aún. Para ella solo era la única figura humana entre la vida y la muerte. Él se inclinó con cautela, evaluando el cuerpo inmóvil que yacía sobre la tierra áspera. Sus ropas, su cabello trenzado, sus collares de cuentas. Todo en ella gritaba su origen apache. Y en aquel pueblo fronterizo eso era sinónimo de peligro. «No me hagas daño», murmuró Aiyana en su lengua apenas audible. James no entendió las palabras, pero entendió el miedo. Se quitó el sombrero pasándose una mano por el cabello sudado, mientras su mente luchaba entre la compasión y el temor a lo que pudiera provocar llevarla al pueblo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, esa mirada que se aferraba a la vida con uñas invisibles, tomó la decisión sin terminar de comprenderla. «Te llevaré, al menos a un lugar con techo», dijo casi para convencerse a sí mismo. Con una fuerza contenida la cargó en brazos. Ella se tensó, pero su cuerpo no reaccionó más allá de ese esfuerzo inútil. La cobija del caballo fue su único refugio mientras él ajustaba las cinchas y se dirigía hacia el pueblo. Redemption Ridge no era un lugar amable ni consigo mismo.
Casas de madera que parecían sostenerse a base de terquedad, calles de polvo interminable y miradas siempre atentas al extraño. Cuando James cruzó el pueblo con Ayanna en brazos, las conversaciones se apagaron como velas al viento. «¿Qué demonios es eso?», escupió uno de los borrachos afuera del salón. «Trae una Apache», gritó otro con una mezcla de miedo y furia. Las mujeres retiraron a sus hijos con rapidez. Algunos hombres buscaron sus armas. El alguacil, un hombre blanco con ásperos bigotes y cicatrices de batallas antiguas, salió de la oficina con el ceño fruncido. «James, más te vale tener una buena explicación para esto», dijo, tocando la culata de su revólver. «Ya tenemos suficientes problemas sin traer a ellos». «La encontré en el camino», respondió James sin tambalearse. «Está herida y necesita ayuda». «Ayuda no es lo que va a encontrar aquí», gruñó uno de los mineros que se acercaban. La palabra Apache era como una chispa en un barril de pólvora. El pueblo entero ardía todavía por los recuerdos de ataques recientes, ganado robado, granjas quemadas, familiares enterrados bajo cruces improvisadas. Para ellos, Ayanna no era una mujer. Era un símbolo de todo lo que les habían arrebatado. El alguacil chasqueó la lengua. Las leyes del territorio dicen que cualquier nativo encontrado fuera de las reservas debe ser entregado al ejército. Yo puedo llevarla a Fort Wheeler. Que los soldados decidan qué hacer con ella. Ayanna entendió poco de lo que se decía, pero el tono, los gestos, las miradas, esas sí las entendía. Pánico frío la atravesó. Intentó mover la mano, suplicar, aferrarse a la camisa de James. Nada. Su cuerpo seguía traicionándola. «No», dijo James firme. «No voy a entregarla para que la cuelguen o la encierren como un animal. Ya sufrió lo suficiente. James». El alguacil suspiró. «La gente no la quiere aquí. Nada bueno va a salir de esto». Los murmullos crecieron en un rumor denso, casi violento. Algunos hombres comenzaron a rodear a James como lobos ansiosos por expulsar a un intruso. Él apretó más a la mujer contra su pecho, como si pudiera protegerla con la sola fuerza de sus brazos. «Voy a llevarla al médico», dijo. «Si sobrevive, veremos después». Nadie más habló, pero el silencio se sintió amenazante. Mientras James se alejaba con Ayanna hacia la pequeña clínica del pueblo, Ayanna comprendió algo con dolorosa claridad. Sobreviviría, pero no sería bienvenida. No en ese lugar donde cada mirada la empujaba de vuelta a la muerte. La puerta de la clínica se abrió de golpe cuando James la empujó con el hombro. El olor a alcohol, hierbas medicinales y madera húmeda inundó el aire. El doctor Wallace, un hombre maduro con lentes gruesos y manos curtidas por años de atender heridas de bala y huesos rotos, levantó la vista con sorpresa. «¿Qué es esto ahora?», preguntó sin levantarse de su escritorio. «Necesita ayuda», respondió James, depositando con cuidado a Ayanna sobre una camilla. El doctor se acercó, examinando con una mezcla de preocupación y cautela. Sus ojos se endurecieron al reconocer su origen indígena. «Esta gente no suele venir aquí, al menos no con vida», murmuró. «¿Qué pasó?». «Forajidos», explicó James. «Le dispararon por la espalda». Su columna, Wallace pasó los dedos por la piel amoratada de la mujer, palpando con delicadeza la zona baja del torso. Ayanna cerró los ojos conteniendo un grito que su orgullo le impedía dejar escapar. El doctor suspiró profundamente. «Está paralizada», dictaminó. «Dudo que vuelva a caminar». James apretó la mandíbula como si esa sentencia fuera un golpe dirigido a él. «¿Puede vivir? Si no se infectan las heridas, si la cuidamos bien, tal vez», respondió el doctor. «Pero va a necesitar vigilancia constante. Alguien que esté con ella día y noche». James lo sabía. Lo sabía desde el momento en que la levantó del suelo. Ayanna necesitaba mucho más que una cura física. Necesitaba un propósito, un refugio, alguien que creyera en ella cuando nadie más lo hacía, y eso era exactamente lo que él había perdido hacía años. James Carter era un ranchero respetado, sí, propietario de una amplia extensión de tierra a las afueras del pueblo, conocida como Rancho Carter. Pero bajo esa fachada de fuerza y vida dura había una herida que no cicatrizaba. Había perdido a su esposa, Ellen, a causa de una fiebre salvaje que se llevó también al hijo que nunca llegó a conocer. Desde entonces, su vida se había reducido a cuidar de su ganado, arreglar cercas y enfrentarse cada noche a fantasmas más dolorosos que cualquier bala. Los días eran silenciosos, pero el silencio dolía. Las noches eran largas y la soledad mordía. Ayudar a Ayanna. Tal vez era su primer gesto humano en demasiado tiempo. Mientras el doctor limpiaba las heridas y vendaba la espalda de la mujer, ella lo miraba de reojo, estudiando su perfil rígido. James tenía rasgos marcados por el sol y la pérdida. Ojos azul profundo, cansados,
Manos grandes que parecían creadas para el trabajo duro, no para el consuelo. Un corazón que se había cerrado con llave mucho tiempo atrás. Pero aún así, había algo en él. Una bondad áspera, como las montañas cercanas, firme y silenciosa. Cuando el doctor terminó, James preguntó, ¿puede quedarse aquí? Wallace negó con la cabeza. No tengo tiempo para vigilarla. Y usted sabe bien lo que piensa el pueblo. Si se queda en mi clínica, vendrán a sacarla. O peor. El silencio cayó como un manto helado sobre la habitación. James miró a Aiyana, y ella, pese al miedo, sostuvo su mirada. Había fuego en esos ojos, una llama que la parálisis aún no había podido apagar. La llevaré conmigo, dijo él finalmente. El doctor lo miró como si estuviera viendo a un hombre voluntariamente encadenarse. James, eso es una locura. Quizá, respondió él con firmeza, pero es lo correcto. Al preparar a Aiyana para el viaje a su rancho, James se dio cuenta de algo más. Ella no solo necesitaba ser salvada de la muerte, también necesitaba ser salvada del abandono. Y él, aunque no lo supiera aún, necesitaba salvar a alguien para salvarse a sí mismo. El sol comenzaba a caer cuando James salió de la clínica con Aiyana envuelta en una manta gruesa. La sostuvo en brazos de nuevo, asegurándose de no presionar las heridas de su espalda. Ella contuvo un jadeo silencioso al sentir el movimiento, pero ni una lágrima escapó de sus ojos. El dolor físico no era nada comparado con el miedo que le oprimía el pecho. Estar en manos desconocidas, en un mundo que la despreciaba. James montó a su caballo y acomodó a Aiyana frente a él, sujetándola con un brazo firme mientras la otra mano guiaba las riendas. Ella sintió el latido estable del hombre contra su espalda inmóvil, un recordatorio de que seguía viva. Pero el pueblo aún no había terminado con ellos. Apenas avanzaron unos metros, un grupo de hombres armados se interpuso en el camino. Entre ellos estaba Harlan Finch, dueño del salón, y una de las voces más fuertes de Redemption Ridge. «No puedes llevarte a esa mujer», espetó con los ojos encendidos de resentimiento. James detuvo a su caballo, manteniendo la mirada firme. «No es asunto tuyo, Harlan». «Claro que lo es», gritó otro hombre. «Los apaches mataron a mi hermano. ¿Y ahora vamos a dejar que uno de ellos viva entre nosotros?» Llamaron asesina a una mujer que ni siquiera podía mover sus piernas. Llamaron amenaza a alguien que apenas podía respirar sin que el dolor la consumiera. Aiyana cerró los ojos. Entendía pocos términos, pero entendía el odio universal en sus voces. El alguacil apareció nuevamente, con el ceño apretado. «James», dijo, «no me obligues a detenerte. Piénsalo. Estás arriesgando todo por una mujer que ni siquiera puede valerse por sí misma». Aiyana sintió como el aire se volvía más denso. Si James cedía, volvería a estar sola. Volvería a quedar a merced del mundo o de los buitres. James apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron brevemente el rostro de la mujer apoyada contra él, tan indefensa como fuerte. Entonces escupió las palabras como si fueran balas. «No voy a dejar venir la muerte a buscarla otra vez». Hubo un silencio tenso, como si todo el pueblo contuviera el aliento. Luego, lentamente, el alguacil se hizo a un lado. «Allá tú, James. Pero si algo malo pasa, será tu responsabilidad». James inclinó el sombrero sin agradecer ni pedir disculpas. Siempre lo ha sido. El camino hacia el rancho era largo y silencioso, iluminado por las primeras estrellas. El caballo trotaba con paso cuidadoso, como si también entendiera la fragilidad de su nueva pasajera. James habló, quizás más para aliviar su propia incomodidad que porque ella pudiera comprenderlo. «Te llama», vaciló. «Necesito saber tu nombre». Ella tardó en responder. Su voz era apenas un suspiro entrecortado. Aiyana James repitió el nombre en voz baja, saboreando un sonido extraño pero hermoso. «Soy James Carter», dijo después como si estuviera sellando una especie de pacto. La noche avanzó mientras ambos guardaban silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. James recordaba el peso de su soledad. Aiyana, el peso de su mundo perdido. Sin embargo, había algo nuevo en el aire. Una posibilidad. Pequeña, frágil, pero real. Cuando finalmente llegaron al rancho, la luna bañaba los corrales, los establos y la cabaña de madera en una luz plateada. Ese lugar grande y vacío parecía hecho para el eco de una vida que nunca llegó a ser. James bajó del caballo y levantó a Aiyana con la misma firmeza con la que se sostiene una promesa. Cruzó la puerta y la acostó en una cama sencilla, pero limpia. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y algo inesperado. Gratitud temblorosa. James se quitó el sombrero, respiró profundamente y susurró como si fuera un juramento.
Estás a salvo aquí. Ayanna no sabía si creerlo, pero por primera vez desde el ataque, se permitió esperanza. El amanecer encontró a Ayanna envuelta en una manta gruesa, acostada en una cama que no reconocía. El olor a madera de pino y a café recién hecho se mezclaba con la luz dorada que entraba por la ventana del rancho. Por unos breves segundos se sintió en paz, pero la realidad la alcanzó con brutalidad. Su cuerpo seguía siendo una prisión inmóvil. Intentó mover las piernas, aunque sabía que no obedecerían. La sensación de vacío donde antes había fuerza la golpeó como un martillazo al alma. Cerró el puño, frustrada. Ese simple gesto le recordó que aún tenía alguna parte de sí misma. «Buenos días», dijo una voz grave desde la puerta. James entró con una bandeja, pan, huevos y un poco de avena. Se acercó con una cautela que denotaba nervios no admitidos. Ayanna lo miró con una mezcla de temor y orgullo herido. «¿Cómo te llamas?», logró decir, luchando por recordar palabras en inglés. «James», respondió con suavidad. «¿Recuerdas?» «Te lo dije anoche», ella asintió apenas, avergonzada de no poder mostrar más fortaleza. James se sentó a su lado. «Necesitas comer», dijo él, acercándole un trozo de pan. «Recuperarte llevará tiempo». Ella giró el rostro, rechazando la comida. No por desconfianza, sino por ese orgullo apache que le decía que aceptar ayuda era un signo de debilidad. James suspiró, pero no se rindió. Rompió el pan y sostuvo un pequeño pedazo frente a sus labios. «No quiero que mueras aquí», admitió con la sinceridad de quien no acostumbra decir más palabras de las necesarias. «Ya viste bastante muerte». Esas palabras penetraron la coraza de Ayanna. Lentamente abrió la boca y aceptó el pan. James sonrió apenas, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Los días siguientes fueron una rutina dura para ambos. James debía aprender cómo cuidar de una mujer herida y paralizada, algo que jamás había imaginado hacer. La ayudó a beber, a asearse, a cambiar vendas. A veces ella desviaba la mirada, avergonzada de su dependencia, pero James nunca la miró con lástima, solo con determinación. Ayanna, por su parte, aprendió a manejar pequeñas herramientas que James le daba para mantener ocupadas sus manos: agujas, cordeles, cuentas para reparar riendas o trenzar correas. Al principio se negó, pero con el tiempo descubrió que trabajar la hacía sentir útil. «Viva, eres fuerte», le dijo James un día. Al verla concentrada en un pequeño tejido, Ayanna levantó la mirada. «No», respondió con una voz áspera de tristeza. «Fuerte era antes». James negó con la cabeza. «La fuerza no siempre está en los músculos». Ayanna sostuvo su mirada. El significado de esas palabras la tocó donde más dolía y donde más sanaba. Pero no todo era progreso. Por las noches, la oscuridad desenterraba el miedo. Ayanna despertaba empapada en sudor, reviviendo la caída, el disparo, la cara de su esposo al ser arrebatado de su vida. James corría al oírla gritar y se quedaba a su lado hasta que el temblor de sus manos cesaba. «Estoy aquí», le dijo una noche acercándole la mano. Ella la tomó. Ese contacto fue más íntimo que cualquier caricia, y también más doloroso porque significaba confiar. El mayor obstáculo, sin embargo, fue el lenguaje. Ayanna sabía lo básico de inglés, aprendido por necesidad, pero cada frase era un campo minado de errores y frustraciones. James, decidido a entenderla, comenzó a enseñarle palabras nuevas cada día. Ella, a cambio, le enseñaba algunas en apache. A veces se reían. Otras simplemente compartían el silencio que ya no resultaba incómodo. Era un lazo que se formaba lento, pero firme. Como una planta que brota en la tierra más dura, una tarde mientras el sol se despedía tras los cerros, Ayanna observó a James desde la ventana. Él, solitario, arreglaba una cerca rota mientras el viento jugaba con su sombrero. Algo en su pecho se movió. No dependencia, sino algo más profundo. Él la había rescatado del abandono, y ella, sin quererlo todavía, comenzaba a rescatarlo del suyo propio. Los días se transformaron en semanas en aquel rancho alejado del mundo. Al principio, los silencios entre Ayanna y James eran densos como la tierra seca, pero poco a poco se volvieron silencios distintos, silencios que escuchaban, silencios que acompañaban. James se encargaba de todo lo que ella no podía, nunca con una queja, nunca con una mueca de fastidio. Ayanna observaba cada gesto y se preguntaba qué deuda emocional lo movía. ¿Era compasión, culpa o algo que aún ninguno sabía nombrar? Por las mañanas, James la llevaba en brazos hasta una silla de madera que él mismo había modificado con ruedas improvisadas. Todavía era incómoda, pero le daba algo más importante que comodidad: autonomía. «Si te cansas, me llamas», decía él antes de salir a trabajar en los corrales. Ayanna asentía, aunque rara vez lo hacía. Se negaba a pedir más ayuda de la necesaria. Los primeros intentos de avanzar por cuenta propia fueron torpes y frustrantes.
La silla se atoraba en el piso irregular. Las manos le ardían de tanto empujar. Una lágrima de rabia se escapó una tarde, pero la secó al instante. No quería que él la viera así, vencida. Sin embargo, James siempre regresaba justo a tiempo. Nunca la sorprendía llorando, pero veía los nudillos rojos y las marcas del esfuerzo. «Eres terca», le dijo una vez, dejando una taza de té caliente junto a ella. «No terca», replicó. «Apache». Él soltó una risa suave, casi tímida. Fue la primera vez que rieron juntos. Al caer la noche, la cocina se llenaba de olores cálidos. Pan recién horneado, sopa espesa con frijoles y trozos de carne. Aiyana poco a poco comenzó a ayudar como podía, cortando hierbas, limpiando utensilios, preparando pequeñas tareas que la hacían sentir útil. James se sorprendía siempre de sus habilidades y ella de los elogios inesperados. «La gente del pueblo cree que los apaches solo saben pelear», dijo James un día, mientras ella decoraba un pan con símbolos tribales hechos de semillas. «También sabemos amar», respondió Aiyana con seriedad. James la miró fijamente. Había una verdad profunda en esas palabras. La barrera más grande seguía siendo el pasado. Cada vez que Aiyana cerraba los ojos, volvía al ataque, al cuerpo de su esposo cayendo, a su hija enterrada bajo tierra fría. La culpa la atormentaba. ¿De qué servía sobrevivir si ya no le quedaba familia? James tenía su propio dolor, pero nunca hablaba de él. Hasta que una noche, mientras ella luchaba contra el insomnio, él se sentó junto al fuego y comenzó a hablar. «Mi esposa se llamaba Ellen», dijo mirando las llamas. «Teníamos planes, sueños, una vida entera delante. Pero en este lugar los sueños duran poco». Aiyana lo escuchó sin interrumpir. Su pecho dolió por él, y tal vez por sí misma. Cuando ella murió, no continuó. «Creí que no volvería a sentir nada, que mi corazón se secó igual que esta tierra». Guardó silencio un momento, respirando hondo. «Entonces te vi», confesó. Aiyana sintió un vuelco en el alma. ¿Qué significaba eso? ¿Lástima? ¿O algo más profundo? «No entiendo», susurró. James la miró con ojos sinceros. «Tal vez no estabas destinada a morir esa noche. Tal vez estabas destinada a venir aquí». Los latidos de Aiyana parecieron golpearle las costillas, fuertes, vivos. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de algo que nunca se atreverían a admitir aún. A la mañana siguiente, cuando James salió al establo, Aiyana se esforzó más que nunca en mover su silla, en demostrar que podía aprender, que podía ser parte de aquella vida. Los lazos entre ellos ya no eran solo de necesidad. Había algo creciendo en silencio, algo invisible y poderoso como raíces que se entrelazan bajo tierra sin pedir permiso a nadie. La tranquilidad del rancho era un espejismo que no podía durar. El pasado, como un lobo hambriento, siempre encuentra el rastro de sus presas. Una tarde, justo antes del anochecer, James regresaba del pueblo con suministros cuando notó algo distinto. El portón de la entrada estaba entreabierto. Él siempre lo cerraba. Siempre. Su pulso se aceleró. Instintivamente bajó la mano hacia el cinturón, rozando su revólver. El silencio del rancho no era el habitual. Era un silencio tenso. Un silencio que presagia tormenta. Dejó la carreta atrás y avanzó a pie, sigiloso, como un cazador. Cuando llegó al porche vio huellas en el polvo, botas desconocidas, varias tragó saliva. Ella estaba sola adentro. Dentro de la casa, Aiyana escuchó pasos y voces. Forajidos. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer huir del pecho inmóvil que la traicionaba. Reconoció una voz al instante, y el terror se apoderó de su sangre. El hombre que le disparó estaba en esa casa. Su nombre era Cutter Briggs, un cazador de recompensas con más cicatrices que alma. La miró como si fuera un trofeo robado. «Mira nada más. La india sigue respirando», rió con crueldad. «Creí que te había dejado como carne para los buitres». Aiyana apretó los dientes. Si hubiera tenido fuerzas, se habría lanzado sobre él con la furia de todo su pueblo. Pero solo su espíritu podía levantarse. Su cuerpo seguía siendo un desierto sin vida. «No hables», escupió en inglés quebrado. «Hombre sin honor». Cutter acercó su rostro al de ella, con una sonrisa tan podrida como su alma. «Tu esposo me miró así antes de que le volara la cabeza», susurró. Aiyana sintió que el mundo se quebraba otra vez dentro de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas ardientes, pero no de miedo, de odio. «¿Y ahora?», continuó él. «Te venden en el pueblo, te usan de sirvienta, quién sabe. Yo puedo llevarte de vuelta y cobrar una buena recompensa». Tomó su barbilla con fuerza. «Viva o muerta». El sonido de un disparo partió el aire. El sombrero de Briggs voló lejos, perforado por una bala. «Tócala de nuevo», rugió James desde la puerta, «y serás tú quien termine alimentando cuervos». Aiyana dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo.
Cutter alzó las manos, burlón. Cálmate, rancherito. No vine a pelear. Solo quería lo que es mío. James avanzó, el revólver firme. Ella no te pertenece. Los hombres de Briggs, dos más, armados, tensaron la situación. Cualquier movimiento en falso y la casa se llenaría de pólvora y muerte. Pero Cutter levantó la mano y ordenó retirarse. No vale la pena morir por una india tullida, dijo, como si fuera la verdad más simple del mundo. James apretó el gatillo un poco más. Fuera. Ya apuntó a Cutter, dio un paso atrás. Antes de marcharse dejó un mensaje que congeló la sangre de ambos. Volveré. Y entonces, ni tú ni tu rancho podrán detenerme. Se fueron riendo entre murmullos y maldiciones. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. Pero no era calma, era miedo suspendido en el aire. James guardó el arma y se arrodilló junto a Aiyana. ¿Estás bien?, preguntó, respirando aún como un hombre que vuelve de la guerra. Ella asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar. Lágrimas de furia, de humillación, de un pasado que la perseguía sin tregua. James tomó su mano con cuidado, como si ella estuviera hecha de cristal. No dejaré que te hagan daño, prometió. No mientras yo esté aquí. Aiyana levantó su mirada llena de fuego. Yo ayudar, dijo, esforzándose por pronunciar cada palabra. Yo luchar contigo. James quiso decirle que no hacía falta, que él la protegería solo. Pero al ver la fuerza intacta en sus ojos, comprendió algo. Ella no era una víctima esperando ser rescatada. Era una guerrera que necesitaba volver a pelear por su vida. Y esa noche, los dos decidieron luchar juntos. Después de que los forajidos se marcharon, la noche cayó sobre el rancho como un manto pesado. Las sombras se extendieron fuera y dentro de la casa, pero las peores no estaban en la oscuridad, vivían en la memoria. James no durmió. Pasaba de una ventana a otra, vigilando con el rifle cargado, el ceño endurecido. Cada crujido del viento lo hacía tensar los músculos. Cada recuerdo de la amenaza de Cutter le encendía la sangre. Aiyana, acostada en su cama, tampoco encontró paz. No por miedo, sino por una determinación ardiente que por fin se había encendido en su interior. Por primera vez desde que las balas la dejaron inmóvil, sintió vida bajo la piel. No movimiento, pero sí espíritu. Y eso era más poderoso que cualquier músculo. Cuando amaneció, ella decidió hablar. Yo pelear, dijo con firmeza. James dejó su café a medio camino lento, sorprendido por el fuego en sus ojos. No tienes que demostrarme fuerza, respondió despacio. Ya sé que eres más fuerte que muchos hombres. Ella negó con la cabeza. No por ti, por mí. Si vuelven, yo no seré presa. La palabra presa le dolió a él como un golpe. La miró con algo nuevo. Respeto absoluto. Entonces pelearemos juntos, dijo. Pero hay que prepararnos. James dedicó los días siguientes a reforzar el rancho. Clavó nuevas tablas, aseguró puertas, limpió y revisó armas. El martilleo y el raspar del metal eran la banda sonora de una guerra inevitable. Y también empezó a mostrarle a ella cómo defenderse. Colocó una cuerda sobre su regazo, enseñándole a hacer nudos que pudiera usar con una sola mano útil. Amarró una daga pequeña al costado de la cama, al alcance de su brazo. Le mostró cómo cargar y disparar un arma corta, ayudándola a sostenerla con la mano que aún respondía. Sus dedos temblaban, pero cada disparo que hacía sonar el aire le devolvía algo que había perdido. Poder. Aiyana no agradecía en palabras. Agradecía en miradas, en esa manera en que se negaba a rendirse. Pero no era solo defensa lo que entrenaban. También la conexión entre ellos cambiaba. Hubo un día en que James la cargaba en brazos para llevarla afuera a ver el atardecer, algo que había hecho antes muchas veces. Pero ahora fue distinto. Aiyana, en un gesto tímido, apoyó su cabeza contra el pecho de él. El corazón del ranchero dio un salto brusco. No dijo nada, pero dejó de respirar unos segundos. Ella lo notó, lo sintió y sonrió apenas. Cuando la acomodó en la silla exterior y se sentó junto a ella, hubo silencio. Pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de mil cosas que ninguno sabía cómo nombrar. Gracias, susurró ella en voz muy baja. James la miró sorprendido. Ella siempre evitaba mostrar vulnerabilidad. El agradecimiento salió como un regalo precioso. No tienes que agradecerme nada, dijo con sinceridad. Eres parte de este rancho, parte de mi vida. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que asustaba y atraía al mismo tiempo. Aiyana bajó la mirada, conteniendo el brillo en los ojos. Tengo miedo, admitió sin poder evitarlo. Pero más miedo tengo de ser carga. James tomó su mano con cuidado. Nunca serás una carga, afirmó. No para mí. Ella lo miró entonces, con una mezcla de sorpresa y alivio. Ese hombre no la veía como una víctima ni como un deber. La veía como alguien valiosa,
quizá demasiado valiosa. Esa noche, cuando la luna iluminaba los campos en silencio, ambos estaban despiertos, James pensando en los hombres que volverían, Aiyana pensando en el hombre que ahora la protegería, y al que ella quería proteger también, aunque su cuerpo no le obedeciera como antes. La guerra se acercaba, pero por primera vez desde que la bala la tumbó, ella quería vivir. Y vivir de verdad, porque ahora tenía algo o alguien por quien luchar. Los días pasaron tensos como flechas listas para volar. James dormía poco, Aiyana menos. El rancho ya no era solo un hogar, era una fortaleza improvisada. Y aún así, ambos sabían que no sería suficiente. Cutter volvería, y la próxima vez no tocaría la puerta. Justo al caer la tarde, los caballos inquietos comenzaron a resoplar. Los perros, que siempre ladraban ante cualquier ruido, esta vez se escondieron bajo el granero. La naturaleza sabe antes que los hombres cuándo llega la muerte. James cargó su rifle y se apostó en la ventana. Aiyana, desde la silla al lado de la mesa, respiraba rápido. Escuchó el silbido del viento, luego pasos. 3 sombras se deslizaron hasta el establo. Los hombres de Cutter vio James apuntó, pero alguien apareció detrás de él y lo sujetó por el cuello. ¿Me extrañaste, ranchero?, susurró Cutter con veneno en la voz. James forcejeó, pero el cañón de un revólver se presionó contra su espalda. «Suéltalo», gritó Aiyana con toda la fuerza que su voz le permitía. El cazador de recompensas la miró con desprecio y diversión. «¿Y si no? ¿Qué vas a hacer, india bonita? ¿Mirarme feo?» Ella sintió un ardor bruñirle la piel. No podía pararse, ni correr, ni atacar. Pero no estaba tan indefensa como él creía. Silenciosamente su mano buscó el arma corta que James le había enseñado a usar. No tenía buena puntería, no tenía estabilidad, pero tenía razones, y cuando un corazón quiere, el cuerpo a veces obedece más allá de sus límites. Su dedo tembló en el gatillo. Un disparo estalló dentro de la casa. Uno de los hombres de Cutter cayó, gritando, con un balazo en el muslo. Cutter giró furioso hacia ella. Ese giro fue su error. James aprovechó el momento y se lanzó contra él. Los 2 hombres cayeron al suelo, forcejeando como bestias salvajes. El segundo forajido apuntó hacia James, pero Aiyana volvió a disparar. «Doctor». ¡Clic! El arma se trabó. El forajido sonrió apuntándole a la cabeza, pero justo antes de jalar el gatillo, otro disparo se oyó desde fuera. El hombre cayó como un saco, sin entender qué lo golpeó. El ayudante del sheriff, el viejo Caleb, había llegado patrullando y vio el caos a tiempo. «Suelte el arma, Briggs», gritó apuntando a Cutter. James logró separar al cazador y se puso de pie tambaleante. Cutter, con una maldición, retrocedió hacia la puerta. Antes de huir, lanzó una mirada oscura a Aiyana. «Esto no ha terminado», prometió, y desapareció en la noche, como un lobo que sabe que todavía puede cazar otra vez. Cuando todo terminó, James estaba jadeando, con un corte en la ceja sangrando. Caleb revisó la casa y luego se fue con los cuerpos, uno muerto, otro herido. Más problemas para mañana. James cerró la puerta con un golpe y se giró hacia Aiyana. Ella tenía las manos temblorosas y el arma aún entre los dedos, como si soltarla significara perder el valor que había logrado reunir. «Lo hice», susurró. «Sí», respondió James con la voz ronca. «Lo hiciste». Se acercó, lento, no como un héroe que viene a celebrar, sino como un hombre que teme que ella se rompa, pero fue él quien se quebró primero. La tomó del rostro con una mano. Ella sintió la palma áspera, cálida y segura. «Me salvaste la vida», dijo, con un temblor en la voz que jamás había dejado ver. Aiyana tragó lágrimas. «Tú me enseñaste». Se quedaron mirándose, tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Fue un instante suspendido, frágil, en el que cualquier movimiento podía convertirse en un beso. Pero James retrocedió apenas. No quería apresurar algo que ella quizá aún no estaba lista para aceptar. El deseo ardía, sí, pero más fuerte aún ardía el respeto. Él tomó su mano, la que aún sostenía el arma, y con suavidad la ayudó a bajarla. «No te dejaré sola», prometió. Ella apretó los labios, y por primera vez en mucho tiempo su mirada no fue de tristeza ni de miedo, fue de esperanza. Fue la primera batalla, y aunque no la ganaron del todo, tampoco la perdieron. Juntos podían sobrevivir, juntos podían vencer. El aire del rancho olía a pólvora y miedo. Aunque los cuerpos ya no estaban en la casa, la amenaza seguía ahí, ocupando cada rincón, cada pensamiento. Aiyana no quiso ir a dormir. James tampoco. Permanecieron junto al fuego, él limpiando su rifle en silencio, ella observando las llamas como si quisieran contarle el futuro. Finalmente fue ella quien habló primero. «¿Por qué me ayudas tanto?», preguntó con voz frágil. «Yo soy...» Problema. James dejó el rifle sobre la mesa.
Soltó un suspiro que llevaba días queriendo escapar. Porque mereces vivir, respondió sin rodeos. Porque nadie debería sufrir lo que te hicieron. Porque hizo una pausa consciente de lo que estaba a punto de admitir. Porque cuando te miro, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Aiyana bajó la mirada, su corazón latiendo rápido. Tú no conoces mi historia completa, dijo, la voz temblando con un peso que no era miedo sino vergüenza. Entonces cuéntamela, pidió él suave. Ella respiró hondo y abrió la herida más profunda. Mi esposo era guerrero, comenzó. Hombre bueno, amaba a su pueblo. A mí sus recuerdos le dolieron como el balazo que la dejó paralizada. Los estadounidenses querían nuestras tierras. Mi esposo defendió nuestro hogar. Yo estaba a su lado cuando los soldados y los cazadores de recompensas llegaron. Nos atraparon mientras dormíamos. James escuchaba sin pestañear, la mandíbula apretada. Nos ataron. Golpearon a mi esposo. Cutter Briggs. Su nombre salió como veneno. Lo mató frente a mí. Yo traté de pelear. Y entonces él disparó. La bala entró aquí, tocó su espalda baja. Y caí. Los ojos de Aiyana se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. Me creyeron muerta. Me dejaron tirada. Mi gente me encontró después, pero ya no podía caminar. Yo era carga para ellos. No querían que yo sufriera. Me llevaron al pueblo para que encontrara otra vida. Sus palabras se quebraron. Me vendieron. James sintió que algo se le rompía en el pecho. No solo dolor por ella, sino rabia. Una rabia profunda, antigua, que necesitaba justicia. Lo siento, susurró él. Lo siento más de lo que puedo decir. Ella negó con los ojos fijos en él. No necesitas lamentar mi pasado. Solo no dejes que me lleve el futuro. James tomó una decisión en ese instante. La decisión de un hombre que ya no podía permitir que su corazón siguiera caminando solo. Aiyana, dijo en voz baja, mi esposa murió hace 3 años. Perdí a mi hijo con ella. Y desde entonces yo era sombra. Solo trabajaba, respiraba, sin sentir nada. Hasta que llegaste tú. Ella lo miró sorprendida. Yo creí que tú ayudabas por pena. Él soltó una carcajada triste. Pena. No. Si estuviera ayudando por pena, te habría dejado ir cuando te conocí. Pero cada día que pasa me doy cuenta de que quiero que estés aquí. No porque necesites protección. Se acercó un poco más sin tocarla aún. Sino porque yo te necesito a ti. Aiyana sintió que el mundo se detenía. Los dos tenían cicatrices. Los dos tenían fantasmas. Y por primera vez, uno veía al otro sin lástima, solo con verdad. Pero la verdad, aunque hermosa, también puede ser un arma. James, murmuró ella, yo no puedo darte lo que otras mujeres dan. Mi cuerpo, roto. Él alzó su mano y rozó suavemente la mejilla de ella. Tu cuerpo sobrevivió a lo imposible. Eso no es debilidad, es fuerza. Los ojos de Aiyana brillaron. James se inclinó un poco más, como si el aire lo empujara hacia ella. Pero una duda le frenó los labios. Si un día puedes caminar de nuevo, dijo él en voz baja. No quiero ser el rancho que te encierre. Quiero ser el lugar al que quieres volver. Ella no pudo contener las lágrimas. Nadie jamás me dijo eso. James la secó con sus dedos, con ternura infinita. Entonces escúchalo bien. No estás atada a mí. Yo estoy atado a ti. Fue un momento dulce y peligroso, porque cuando el amor nace en medio de la guerra, no solo se ama, se lucha. Y en esa guerra, Cutter Briggs no era el único enemigo. El destino también quería su parte. La mañana amaneció roja, no por el sol, sino por los presagios. James se levantó antes del alba, decidido a terminar algo que debía haber hecho desde el principio, ir por Cutter y acabar con la amenaza de raíz. Preparaba su caballo cuando Aiyana despertó y lo vio ajustando las armas. ¿A dónde?, preguntó con un miedo que intentó ocultar. James se detuvo. Él quería mentir, pero no podía. Voy a terminar esto, respondió. Antes de que él vuelva por ti. Aiyana negó de inmediato. ¡No! La palabra le salió rota pero fuerte. Él quiere eso. Separarnos. James tragó saliva. Sí, Cutter buscaba herirlos donde dolía más, pero la idea de quedarse sin hacer nada lo consumía. No puedo esperar a que vuelva a tu puerta, dijo intentando mantener la calma. Yo debo protegerte. Aiyana lo miró con esa intensidad que solo tienen los que ya han perdido demasiado. Y yo te protejo a ti quedándote. Aquí, silencio. Uno pesado como tierra recién. Árada. Él se acercó y sostuvo su rostro entre las manos. Volveré, prometió. Te lo juro. Ella ya sabía que las promesas de un hombre enamorado son tan frágiles como el corazón que las dice. Pero lo dejó ir. James cabalgó hacia el cañón donde los forajidos habían sido vistos.
Caleb prometió unirse con hombres del sheriff en unas horas. James no esperó. La impaciencia era su arma, y también su error. Llegó al cañón y encontró rastros, fogatas recientes, huellas de caballos, y una trampa esperando. El disparo vino desde arriba y el caballo cayó bajo él, relinchando de dolor. James rodó al suelo justo cuando una bota cayó frente a su cara. Cutter sonreía, sombra de muerte contra el sol. Te dije que volvería por lo que es mío. James escupió sangre y odio. Ella nunca fue tuya. Cutter dio un paso adelante, su pistola apuntando directo al corazón del ranchero. Pues ahora te la vas a llevar contigo al infierno. En el rancho, Aiyana sintió un escalofrío recorrerle la espina rota. Una señal, una certeza. James estaba en peligro. Miró la silla de ruedas, miró la puerta, miró su daga y decidió con un esfuerzo brutal se dejó caer de la silla al suelo. El golpe fue seco, doloroso, pero no gritó. Usó los brazos para arrastrarse, centímetro a centímetro fuera de la casa. Su piel se raspaba contra la tierra, pero no se detuvo. Llegó al corral y silbó una señal antigua que su pueblo usaba para llamar a los caballos jóvenes. Uno respondió, un potro nervioso pero fiel. Con sus manos ató un lazo alrededor de su cintura, y el caballo comenzó a arrastrarla en dirección al cañón. No era elegante, no era digno, pero era guerra. En el cañón, Cutter hablaba demasiado. Los hombres crueles siempre lo hacen antes de matar. Ella me hará rico, se burlaba. Los soldados pagan buen dinero por recuperar propiedad del gobierno. James apretó los puños. Ella no es propiedad de nadie. Oh, pero claro que sí. Cutter levantó el arma. Mía, muerta. Si no viva, el disparo tronó, pero no vino de él. Cutter gritó, agarrándose el brazo. Aiyana había llegado, sucia, ensangrentada, arrastrada por la tierra, pero con un rifle apuntando justo a donde quería. Yo no. Pertenezco a nadie, dijo jadeando. Los ojos de James se llenaron de lágrimas al verla así. Valiente, salvaje, imparable. El tiroteo empezó entonces. James rodó hacia una roca y disparó. Aiyana tiró hasta que el retroceso la derribó. 2 forajidos cayeron. Solo quedaba Cutter. El cazador escapó hacia una cueva estrecha. James fue tras él, pero antes de entrar, volvió la mirada hacia Aiyana. Ella asintió, dándole la fuerza que necesitaba para seguir. James desapareció en la oscuridad, y entonces, un silencio cruel, un golpe, un disparo que hizo eco en todas las almas. Aiyana sintió que el corazón se le rompía en 2. «James», gritó con todo lo que era. No hubo respuesta. Ella comenzó a arrastrarse hacia la cueva impulsada por puro amor. Su respiración temblaba, porque sabía que en la oscuridad de esa cueva, o James o Cutter debían morir. La cueva era un monstruo de piedra tragándose la luz. Aiyana se arrastraba hacia adentro, la daga en su mano derecha, el rifle ya sin balas. Su respiración cortaba el silencio. Cada movimiento arrancaba piel, pero el dolor era insignificante comparado con el miedo de perderlo a él. Avanzó hasta escuchar un gruñido, golpes, una lucha a muerte. «James», gritó una vez más. La respuesta fue el eco y un alarido. Ella siguió adelante, guiada por el amor y la furia. En lo profundo, James forcejeaba con Cutter. El revólver había caído. Ahora eran 2 hombres luchando a pura rabia. Cutter, más corpulento, lo empujó contra la roca y levantó una navaja que brilló con la luz mortecina. «Di adiós, ranchero». James levantó el brazo apenas a tiempo. La hoja le abrió la piel y la sangre goteó al suelo de la cueva como un reloj macabro. Cutter sonrió, saboreando la victoria. Lo que no vio fue a Aiyana detrás de él, arrastrándose en silencio como una sombra vengadora. Ella alzó la daga, sus dedos tensos. No tenía ángulo, no tenía fuerza, pero tenía precisión guiada por la rabia. Ella susurró, «Esto, por él». La daga se clavó en el costado de Cutter. El cazador gritó, girando para rematarla. Pero ese giro fue su final. Dejó su cuello expuesto y James, con un rugido, tomó la navaja del suelo y la hundió en su pecho. Cutter intentó hablar. Ninguna palabra salió. Y cayó, muerto, al fin muerto. James dejó caer el arma jadeando, tembloroso. Se giró hacia ella. Su guerrera, su mujer. Aiyana apenas respiraba, pero cuando sus miradas se encontraron, sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de triunfo. «Te dije que pelearía», susurró ella. James cayó de rodillas junto a ella, sosteniéndola con manos sangrientas. «Gracias». Su voz se quebró. «Gracias por salvarme». Otra vez. Ella apoyó su frente contra la de él. «Juntos», dijo. «Siempre». El amanecer los encontró fuera de la cueva. Caleb y los hombres del sheriff llegaron sorprendidos al ver el cadáver del temido cazador y a la mujer paralizada cubierta de tierra y sangre, pero viva.
más viva que nunca. Caleb se quitó el sombrero respetuoso. Ustedes hicieron justicia hoy, dijo. Pero no hubo celebración, solo alivio. Un alivio que sabía a nuevo comienzo. James llevó a Jana de regreso al rancho. No la cargó solo con sus brazos, la cargó con todo su corazón. Los meses siguientes no fueron fáciles, ni mágicos, pero fueron reales. Aiyana siguió sin sentir sus piernas. Pero el médico del pueblo habló de una posibilidad. El daño, aunque severo, no era irreversible. No era una promesa, solo una chispa. Y una chispa basta para encender un mundo. Con terapia, paciencia y una voluntad de hierro, un día sus dedos del pie se movieron apenas, casi imperceptibles. James lo vio primero. Y lloró. Te lo dije, susurró ella. Yo volveré a caminar. Él tomó su mano, orgulloso. Y cuando lo hagas, no será para huir, le respondió. Será para bailar conmigo bajo el cielo grande. Ella rió, una risa ligera como ave en vuelo. Pero ahora, añadió él inclinándose, mirándola con amor sin miedo. Déjame darte algo que llevo demasiado tiempo queriendo darte. Su beso fue profundo, sin prisa. No un rescate, no un premio, un pacto. Juntos, vivos, en resistencia. Y así, en un rancho que antes era solo tierra y trabajo, floreció un hogar construido con dos almas que habían sido rotas y que juntas aprendieron a sanar. Porque la vida no las había abandonado, ni la muerte había ganado. El destino les dio una segunda oportunidad y ellos la tomaron, fieramente, con amor, hasta el último latido.